Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio más de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el capítulo de hoy vamos a resolver de una vez por todas y para siempre un asunto que hasta ahora nos resultaba desconocido, pero a partir de hoy prometemos ponerlo en el mercado de las ideas. Y para ello contamos con la inestimable presencia de la autora Carmen Bengoechea Bernal, autora de un libro llamado Vinosofía, la radicalidad del vino. Y ella misma nos explicará en qué consiste la vinosofía y entre todos a continuación le haremos una serie de preguntas para profundizar en ello. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Miguel, muy bien acompañada por seres pensantes y amantes del vino, espero. Bueno, si no lo éramos, a partir de hoy deberías conseguir que empezáramos a serlo. Pues entonces se cumple uno de los objetivos del libro, que además de pensar, pues también nos acerque al maravilloso mundo del vino, que en España la verdad es que somos muy afortunados. Tenemos los mejores vinos del mundo. Muy bien, pues si te parece, haz una breve presentación de en qué consiste la idea del libro y a partir de ahí introducimos a todos y empezamos a hacerte preguntas entre todos. ¿Te parece bien? Me parece estupendo, Miguel. Bueno, pues muy bien, Pues cuéntanos. Yo he visto que tienes un pequeño desglose que habla de la copa antropológica, copa metafísica, copa ética, copa política, copa epistemológica y copa estética. No te pido que lo expliques todo a la vez, pero bueno, empieza por donde tú lo veas. Pues mira, esa estructura de copas se me ocurrió cuando me puse a investigar un poco sobre el vino y, y encontré una pregunta tan básica como ¿cuántas copas de vino hay en una botella? Y si os lanzo esa pregunta, ¿qué número creéis? ¿Quién se anima a decir un número? Que Bueno, Miguel haga las presentaciones primero, entonces. sí, vale, correcto. Pues esta voz es desde el Comité Central de Madrid de Juan Elías. Un saludo, buenas tardes. Muy bien. Y también en el Comité Central Gonzalo G. Carrascal. Buenas tardes a todos, gracias por esta gran oportunidad de poder saber una parcela más del conocimiento que la autora Carmen Bengoechea nos va a tener el gusto de dar a conocer. Bogotá, Colombia, José Carlos Cámara. Muy buenas tardes a todos, queridos compañeros, queridos oyentes. Como siempre, con gran riesgo de nuestras vidas, vamos a contar vamos a escuchar a través de Carmen lo que nunca se ha dicho sobre el vino y la filosofía. Y luego lanzaré mi porra. Y por último, Pablo Dopico. No sabemos si sigue difundiendo la cepa británica en Madrid o ha vuelto ya a Londres. No, aquí sigo en Madrid. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Carmen por estar con nosotros y nada, gracias a los oyentes por seguirnos una vez más y esperemos emborracharnos todos con un poco de conocimiento sobre el vino. Muy bueno. Bueno, pues que si a alguien se le ocurre la respuesta a la pregunta. Yo diría que depende del tamaño del vaso. Yo más o menos... Yo he hecho un razonamiento, un cartesiano, y si más o menos estamos hablando de una botella de 75 mililitros, pues tocamos como a 5 copitas, 4 o 5 copitas, depende de cómo se llenen. Pero Vale. digamos que es un razonamiento puramente matemático, no he hecho otra cosa. Vale. Pues lo Más ha puesto por opiniones. 6 vasos. Yo desde el razonamiento no tanto matemático como empírico diría 5 o 6 también. Vale. Hablamos siempre de vino como Wilfón, no de calimocho, ¿verdad? Sí, de vino. Sin mezclar. ¿Y tú, Miguel? ¿Qué número? Yo me acojo a las matemáticas de momento y supongo que el cálculo que ha hecho José Carlos es el correcto.
Vale, pues Gonzalo ha comentado que depende del vaso. Es uno de los criterios el volumen del vaso, pero sobre todo, dependiendo del vino, el volumen va a ser uno u otro. Pero bueno, en general, para hacernos una idea, son 6 copas para poderlo ingerir. Entonces, a mí esa clave fue la que me hizo pensar, pues si en una en una botella de vino habitan 6 copas, pues vamos a ver cuánta filosofía cabe en una botella de vino. Y con ese juego, por eso he iniciado con esa pregunta, ¿no? Me apetecía un poco entrar en materia, pero enlazando ya una duda que más o menos la tenéis resuelta, ¿no? Entonces, con 6 copas dije, bueno, pues voy a hacer 6 ensayos filosóficos enlazando el contenido del vino con las distintas ramas de la filosofía. Lo siento mucho, Pablo, he dejado fuera la lógica, pero a lo mejor en un futuro hay una segunda parte de Vinosofía. Esto es todo un experimento y quién sabe si a lo mejor hay una segunda parte. Pero hice ese juego, ¿no? Enlacé las ramas de la filosofía con el contenido del vino. Y por eso, como ha comentado al principio Miguel, el índice del libro son las distintas ramas que yo he ido mezclando con ensayos filosóficos. Entonces, me parecía muy divertido. Yo todo lo que hago intento divertirme. El día que no me divierta, pues lo dejo de hacer. Pero por el momento la filosofía me parece muy divertida. Y se me ocurrió que fuera el propio vino el que hablara de sí mismo. Entonces la copa antropológica precisamente dice quién soy y se plantea el vino y nos cuenta pues sus propiedades y sus sombras también, porque cuando dicen que el amor es ciego, a mí me parece que perdemos de vista, nunca mejor dicho, que también hay que saber que de quien nos enamoramos también tiene sus sombras. Y yo amo el vino, pero soy consciente que dependiendo de su consumo, pues también tiene unos efectos negativos para mi salud. Entonces, en la copa antropológica, el vino es muy honesto y cuenta todas esas virtudes que nos hace disfrutarle, pero también nos dice, cuidadito, que también os puedo provocar una resaca o incluso ya si pasamos la frontera podemos tener ya algún tipo de hostilidad con nuestra libertad, ¿no? Entonces hice ahí esa reflexión con la copa antropológica. Y luego pues estuve investigando con el resto de las ramas de la filosofía. La metafísica me parecía muy interesante porque siempre se ha comentado que los borrachos y los niños dicen la verdad y de hecho hay una frase que dice que en el vino está la verdad. Y entonces a mí esa frase y ese mito de que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, digo, pues esto lo voy a relacionar con la metafísica, que es una de las ramas de la filosofía que la mayoría de la gente dice, pero la metafísica ¿de qué va? Y la verdad que explicar la metafísica a alguien que no ha estudiado filosofía sigue siendo complicado. A mí, por lo menos, me resulta muy complicado. Y dije, pues a lo mejor hablando de estas cosillas, pues nos puede ayudar. Me acabo de dar cuenta, compañeros, que he mezclado las copas y he hablado de la epistemología en vez de la metafísica. Disculpadme que estas cosas nos pasan muchas veces cuando nos ponemos a hablar. He mezclado. Es malo mezclar los vinos y yo he mezclado la copa epistemológica con la metafísica. La metafísica se refiere, perdonadme, ¿veis? Si es que estas cosas pasan a veces. Se refiere a la realidad. Y eso que todavía no hemos empezado con el vino. Bueno, yo me he tomado hoy una copa de vino en la comida porque me gusta de vez en cuando tomarme. Y a lo mejor eso me ha influido, ¿eh? Pero lamento la confusión. La metafísica se refiere a la realidad. Entonces yo hago ahí una exposición sobre la realidad y cómo somos capaces de soñar a través del vino. He hecho una mezcla. No sé si esto va a crear una confusión conceptual a los oyentes. Lo lamento profundamente. Bueno, voy a pasar a la otra, a la copa ética, en la que precisamente hacía un guiño antes con el tema de la libertad. A mí me gusta mucho hablar del vino como ese facilitador que nos permite
dejar un poquito el tema de la vergüenza y que nos viene muy bien, ¿no? A veces lo que llamamos el puntito, pero luego, como todo, si nos pasamos, pues podemos tener ya dificultades, ¿no? Para controlar e incluso ya no solo la fuerza de la gravedad, sino nuestras relaciones sociales, ¿no? Cuando somos un poquito más pesados, cuando hemos tomado más copas de las que somos capaces de tolerar. Y luego en la copa política, que me parecía también muy interesante hablar de la política y del vino, cómo el propio Estado es el que decide qué sustancias son drogas legales o no. Y el vino en nuestro país está considerado como un alimento. Hay una legislación específica del vino, que a mí me pareció muy interesante conocerla, y descubres cómo se define el vino como un alimento. Y al mismo tiempo, el vino tiene una sustancia adictiva, que es el alcohol, y hay una legislación también respecto a las drogas. Entonces, vive ahí una frontera que es el propio Estado el que decide establecer cuándo es un alimento o cuándo es una sustancia que se puede penalizar, ¿no? Y me pareció interesante y por eso decidí también incluir la copa política. Y luego la que a mí más me gusta, pero reconozco que, como le pasa a Pablo, que decidió enamorarse de la filosofía analítica, pues yo me enamoré de la estética. A mí me apasiona la estética y es la copa que tiene que ver todo con la creatividad y cómo el ser humano es un ser creador y el vino es una obra de arte. Es el ser humano el que consigue crear a través de la uva un producto que ha hecho que durante siglos el ser humano disfrute y afortunadamente sigamos disfrutando, ¿no? Entonces hago ahí un análisis sobre cómo la ceremonia del vino y todo lo relacionado con la mitología del vino, cómo nos contamos, cómo nos narramos esos mitos, los relatos y lo trasladamos a los ritos, que son las ceremonias del vino en nuestro país. José Carlos nos podrá decir en Colombia, pero por lo menos en España tenemos unas ceremonias que están empapadas en vino. Es raro una fiesta donde no haya vino por delante. Y bueno, pues esa sería la estructura del libro de Vinosofía, la radicalidad del vino, que el subtítulo lo puse porque me parece muy importante reivindicar el término radical, que constantemente se manipula y se habla de él con desprecio, y yo constantemente digo, a ver, la radicalidad es ir a las raíces, es clarificar, profundizar, y la filosofía sabe mucho de eso, muchísimo. Entonces, me parecía muy pertinente hablar del vino e intentar clarificar conceptos y, por supuesto, profundizar y ver, pues, todos esos presupuestos que tenemos las personas alrededor del vino, las causas de determinadas decisiones con el vino en nuestro día a día y luego anticipar las consecuencias, que todo eso tiene que ver con la profundización. Y esa sería la estructura de Vinosofía. Y salvo ese despiste que he tenido al principio con las copas, espero que haya quedado más o menos claro. Bueno, yo creo que como introducción es más que suficiente para que podamos empezar a hablar. Si quiere Pablo, por alusiones, comentar algo. Yo quería decir que seguro que encontramos, Carmen, alguna forma de relacionar el vino y la lógica. Si no de primera, ya te puedo decir yo que se me han ocurrido muchas cosas de lógica después de beber vino, pero también creo que habrá muchas otras relaciones. Y también quería comentar, ya que me dais paso, quería lanzar una primera pregunta, y es preguntarte, Carmen, si consideras que todas las copas de vino filosóficas provienen de la misma botella. Yo tenía un profesor cuando empecé a estudiar filosofía que consideraba que toda la filosofía se puede reducir a la epistemología y a la ética. Una vez que dominas la epistemología y una vez que dominas la ética, el resto de problemas filosóficos realmente son poco más que un problema combinatorio de estas dos
doctrinas o variantes de la filosofía. ¿Tú consideras que el vino, digamos, las copas de vino, tus 6 copas de vino pertenecen a una misma botella, por así decirlo, pueden enlazarse en un todo coherente? ¿O consideras, por otra parte, que las distintas ramas de la filosofía son compartimentos más bien separados? Que yo creo que es un debate que dentro de la filosofía se ha tenido durante mucho tiempo, por lo menos en mi mundillo analítico. No sé cómo lo vivirán desde el continente, pero en mi mundillo analítico sé que las peleas por la compartimentación de la filosofía han existido siempre, y quería ver tu enfoque desde la vinosofía. Pues me lo tendría que pensar, Pablo, porque ahora mismo te estaba escuchando y estaba intentando imaginarme, ¿no?, las distintas botellas. A mí me parece que si este libro lo hicieras tú, probablemente el enfoque sería otro. Entonces, la botella, en el fondo, representa la creación de cada artista. A mí me parece que las personas que hacen vino son artistas, y que cuando tienen una intención en hacer un vino, luego llega el que va a consumir el vino y percibe otros sabores y otros olores a los que el productor en su momento pensó que era lo que estaba buscando. Entonces, esa botella de vino a mí me parece que puede ser diversa según quien la contenga, o sea, según quien decida meter las copas. O sea, al revés. En vez del vino, yo creo que son las personas las que introducen esas copas, y por eso serían distintas. No sé si... Pero estoy ahora totalmente improvisando, porque me parece... Voy a retomar esta pregunta para otra ocasión, la voy a pensar con calma. Te estoy contestando por no dejarte con la palabra ahí en el aire, pero me gusta. Voy a darle otra vuelta, pero empezaría por ahí, diciendo que hay diferentes botellas, según quien la vaya a consumir. No sé si te ha ayudado. Sí, completamente. De hecho, creo que tienes razón, e incluso yo diría que realmente el buen filósofo o el buen vinósofo es aquel que es capaz del mismo vino, digamos, del vino de la misma botella, es capaz de sacar los aromas de las 6 copas diferentes. Si bien habrá otros vinósofos que tengan preferencia por unos aromas o por unos sabores frente a otros, creo que digamos, el filósofo completo, el universal, y aquel que es capaz de buscar las relaciones, los patrones y realmente aspirar a comprender la realidad en su conjunto, es aquel que es también capaz de detectar todos esos aromas dentro del vino. Que por desgracia yo, como buen filósofo analítico, estoy hiperespecializado en lo mío y sería incapaz. Pero confío en ti, Carmen, para que puedas descifrarnos un poco más de estas botellas. Bueno, yo estoy convencida, después de lo que me has dicho de la lógica, que podríamos hablar despacio de qué criterios lógicos se pueden aplicar, y a lo mejor puede salir algo ahí interesante, O sea, que te lanzo ahí una posible colaboración de hacer algo con la copa lógica. Tomo el relevo, muchas gracias. Vale. Y me ha gustado el término vinósofo, mucho. Me ha gustado mucho. Me lo he apuntado, Pablo? Pues si queréis podemos seguir subiendo el nivel con nuestro siguiente experto en filosofía, que es Juan Elías, y luego podemos introducir algo los mortales. Muy buenas, Carmen. Estoy impresionado. Me ha parecido interesantísimo lo que has contado. Y luego, por favor, explícanos dónde y cómo conseguir tu libro. Yo vengo del hispanismo filosófico. Mi especialidad es el pensamiento español e iberoamericano. Y claro, hasta ahora no lo había asociado, pero puesto que en España tenemos muy buenos vinos, creo que según parece incluso de los mejores del mundo, la metáfora es perfecta. Vino y filosofía, vinosofía es un pensamiento español, es la manera de hacer filosofía en España.
Pues me gusta mucho esa idea. A ver, no quiero despreciar el vino de otros países, porque hay vinos estupendos. No voy a hacer ahora publicidad porque yo reconozco que soy muy del vino español porque estoy enamorada. Es que tenemos, por algo bueno que tenemos, pues vamos a decirlo. Tenemos muchas cosas, pero el vino es verdad que es maravilloso. Y me gusta mucho lo que has dicho, Juan. En la Autónoma tuve un profe de pensamiento español que era José Luis Mora. Cuando nos conocimos me comentabas que no lo habías conocido y nos hablaba mucho de cómo el lugar donde nacemos sí que nos influye en nuestro pensamiento. Es cierto que la filosofía tiende a ser universal, pero luego hay unos rasgos que nos hacen ser peculiares y tener unos matices que no tenemos alguien que piense en España que alguien en Alemania o en Colombia. Hay unos matices que nos hacen ahí ver la realidad desde otra óptica. Y lo interesante es ponerlo sobre la mesa y enriquecernos. Entonces me parece muy, muy buena la idea de que Vinosofía pueda ser planteado como algo que viene de España, aunque probablemente los franceses y los italianos se pondrían un poquito nerviosos con ese comentario. El estructuralismo les impide apreciar el gusto del vino. El vino es un producto dominado por estructuras y el biopoder, no, ellos no pueden apreciarlo. Hay que ser orteguiano, de María Zambrano, esas cosas. Bueno, a ver, al final, mira, volviendo otra vez a José Luis Mora, me acuerdo que nos decía mucho que en España teníamos la tendencia a poner un apellido a la razón. Entonces teníamos por ahí la razón vital, la razón poética, la razón trágica. Siempre nos gusta poner como un adjetivo, ¿no? Entonces, esto a lo mejor es la razón alcohólica, no lo sé, haciendo ahí un guiño, ¿no? Pero bueno, también lo tengo que pensar. Yo era consciente que la reunión hoy con vosotros me iba a hacer pensar mucho. Y ya Pablo ya me ha puesto deberes y ahora Juan me ha puesto otra tarea. Espero a la siguiente ya. Se me acumula. Bueno, y a la pregunta, Juan, que no te quiero dejar sin contestar. Yo soy autoeditora, entonces mi obra hago yo todo el proceso, desde la creación del texto hasta el libro, soy yo la responsable. Entonces, para conseguir el libro, pues tienen que contactar conmigo para podérselo entregar o enviar si no están en Madrid. Y si les caes bien, y si te caen bien, ya se lo mandas, ¿no? Primero que te manda una carta de intenciones para decidir. Bueno, José Carlos, tampoco soy tan estricta, ¿eh? Si quieres, aprovecha y da la dirección de la web o tu correo electrónico, aunque luego lo repetiremos. A nuestra millonaria audiencia. Vale, pues para contactar conmigo, librosparaPensarMejor@gmail.com. Y con ese correo, pues es muy fácil. Yo lo miro todos los días y contesto. Entonces, encantadísima de si a alguien le interesa el libro, pues se lo hago llegar. Si vive en Madrid, pues es fácil, podemos quedar. Y si ya está fuera de Madrid, pues vemos cómo llega el libro a su hogar. Bueno, eso sí que es una novedad marketingiana, habría que estudiarlo. Es un autor con el que puedes hablar personalmente y comentar el libro. Eso debería tener un precio extra. Me lo voy a pensar, Miguel. Está muy bien, es una oportunidad. Estuve en septiembre participando en la Feria del Libro de Vallecas y me encantaba cuando venía la gente y te preguntaba, y era fascinante poder explicar tu obra en directo. Y yo creo que eso también ayuda a que las personas que van a una feria de libro lo agradecen mucho, poder hablar con los autores, muchísimo. Que somos personas, no somos ahí un ente que nos da por escribir en una caverna. Yo además soy muy sociable. A Juan le conocí el otro día en el metro
y que os cuente cómo fue el encuentro. Iba yo leyendo un libro de filosofía, concretamente sobre Ortega, y una señora extraña me dijo: hombre, estás leyendo un libro de filosofía. Y así empezó todo. Hasta aquí. Bueno, Hombre, Gonzalo, no desde es, la no es tan- ingeniería, ¿qué Desde la propones? ingeniería, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. La copa ingeniera. Bueno, la Copa Ingeniería, lo que yo diría en ese sentido, Carmen, y es lo que me interesa sobremanera a priori cuando me comentaron precisamente el contenido de tu obra, es en la medida en la que el vino se puede entender precisamente como un mecanismo precisamente de generar un estado alterado de conciencia y el modo con que esto, que no es más que una modificación o trastorno químico, digamos que se entrevera con el origen en sí mismo histórico del proceso filosófico. A fin de cuentas, Parménides, si nos vamos al origen más conocido en el término presocrático, al final no era más que un referente de una, a través de su poesía absolutamente lisérgica, podemos ver precisamente son las trazas de un pensamiento y de una práctica que venía en aquel entonces de Tracia, de lo que es actualmente Bulgaria y Rumanía, y que se basaba precisamente en un principio de incubación, es decir, una pretensión de trastornar la percepción de los sentidos del individuo para a través de ello llegar a una disolución de la conciencia del yo y a partir de ello intentar, precisamente vaciando al sujeto de la impostura de una identidad, intentar, digamos que, penetrar la realidad o tratar de rebasar los límites artificiales que la identidad que nos es dada en términos administrativos nos impone. En ese sentido me parece muy interesante y me parece profundamente subversivo, en la medida en que precisamente el pensamiento no puede ser concebido sino desde la perspectiva precisamente casi que como uno puede pensar incluso una muniana, es decir, siempre se piensa frente a algo y contra algo. Pero se tiene que pensar siempre, en cierto modo, rompiendo las barreras de lo que uno se dice ser, porque si no, en cierto modo, estamos condicionados por unos apriorismos que estamos, en cierto modo, ignorando previamente a poder obtener un pensamiento medianamente coherente. En ese sentido, quería preguntarte si la realidad del yo, esa construcción administrativa, es lo que nos abotarga para tener que defender unos intereses privados, en torno a los cuales limitar y condicionar el pensamiento, al cual tratamos de llamar libre, no siendo libre, sino condicionado por unos presupuestos sociales y de extracción social, socioeconómica, etcétera. ¿Qué margen hay para un pensamiento libre allí donde las márgenes de construcción de la identidad son los elementos fundantes, ¿cómo decir? Y en torno a los cuales los sujetos operan? ¿Es posible construir un pensamiento libre digamos, en toda dinámica que no sea la del desapego? Pues mira, Gonzalo, me gusta mucho esa pregunta porque además me obsesiona mucho el concepto de límite. Y cuando nos estamos construyendo esa identidad que comentabas tú, esa definición de quién soy frente a los otros es poner unos límites, es decir, marco la línea en la que yo le digo al otro lo que voy o no voy a hacer y lo que quiero que el otro haga o no haga conmigo. Y esos límites están pensados y nos gusta decir al otro lo que tiene que hacer y más últimamente, pero el otro también nos dice lo que le gusta o no le gusta. Entonces, esa frontera, como estabas comentando tú, ese yo, esa estructura sólida, que no es tan sólida porque tiene sus fracturas, ¿qué papel juega la libertad, no? Sí. Pues precisamente la libertad es aquello que me permite, siendo animal, desobedecer a mis instintos. Y con el vino, relacionándolo, hay un punto en el que yo decido hasta dónde llego con él. Lo que hablaba antes del puntillo. Hay muchas personas que se ponen a beber y saben cuál es el momento para parar, ponen ese límite. Y eso lo hacen desde la libertad. Y ese pensamiento
es precisamente el que se está construyendo a través del vino, que es una experiencia en la que nos estamos exponiendo, donde te dejas a veces llevar. Cuando una persona se emborracha, se está dejando llevar y decide dejarse llevar. Y esa decisión es la persona la que la hace, no el vino. El vino le facilita ese abandono, como dices tú, del yo y todas esas estructuras que nos marcan cómo debemos comportarnos, el autocontrol, las normas sociales de lo que se puede o no se puede decir. Por eso comentaba al principio que parece que los niños y los borrachos dicen la verdad. Cuando bebemos mucho, parece que está permitido que pueda soltar cualquier burrada, que luego al día siguiente la excusa es que había bebido. Eso... Pequeño inciso, dime, Carmen. Gonzalo. Y los bufones también. Y ahí precisamente en la teatralidad, precisamente en esa ruptura de la condición de la identidad a la cual estamos sujetos, es donde se encuentra precisamente esa disrupción en la posibilidad de poder transgredir el límite establecido. Porque me viene al caso, por ejemplo, que el propio origen del teatro proviene precisamente de una ritualística religiosa digamos que ¿cómo decir?, de adoración precisamente al dios Dionisio. O sea, precisamente todo en torno al concepto del vino como rompedor de límites, como quebrantador precisamente de fronteras, como un elemento liberador mediante la locura, el éxtasis, es precisamente un elemento constituyente precisamente de esa disrupción o esa subversión social, pero que sin embargo el poder siempre trata de, digamos, regular, porque precisamente la base de toda estructura política, de toda estructura social, de toda estructura de ordenamiento, se basa precisamente en la asignación de una serie de roles, funciones que no pueden ser quebradas en ningún caso, porque subvertir esa concepción de la función al sujeto supondría la disolución de esta. Sí, mira, y además cuando has dicho lo del bufón, me he acordado, claro, los cómicos, el sentido del humor, permitimos que se digan verdades a través de la risa. Estaba pensando en Quevedo cuando le dijo directamente, no recuerdo el nombre de la reina, cuando se atrevió a llamarla coja, con la famosa broma de la rosa es coja. Y a través del humor le dices a alguien a la cara lo que estás pensando. Cuando la valentía no te lo permite, pues el humor es una estrategia, ¿no?, para decir la verdad. Y volviendo, Gonzalo, a lo que comentabas de qué margen hay para un pensamiento libre, el margen lo tenemos porque decidimos desobedecer nuestros instintos. Yo llevo mucho tiempo diciendo lo mismo. El ser humano es el único animal que esclaviza sus instintos. Entonces, dejan de ser instintos, porque el resto de los animales tienen que servir a sus instintos. Y con el vino hay como un punto más allá, ¿no? Ese autocontrol que parece que nos marca la sociedad, que no podemos hacer determinadas cosas, a veces a través del vino nos deja ese pequeño margen para decir lo que no nos atrevemos. El vino se utiliza mucho en la seducción, en los cortejos. Muchísimas personas se toman una copa de vino antes de lanzarse a cortejar a alguien que le apasiona, porque no se atreve y no es libre, y sin embargo con el vino se siente un poquito más libre para aproximarse a esa persona que desea. Y yo creo que ahí el vino facilita un poco la libertad. Me parece que decía Shakespeare que aumenta el deseo pero baja el rendimiento. Es que todo está en la cantidad. Y volvemos a lo que comentabais antes cuando se lanzaba la pregunta del número de copas, ¿no?, que utilizabais el criterio matemático. Claro, en la cantidad. Según la cantidad puede ayudar o puede hacer que la noche sea un desastre. Bebe con responsabilidad, ¿no? Es la máxima de todos los ministerios. Sobre este tema que ha empezado a comentar Gonzalo, me gustaría señalar lo que tiene la ebriedad y lo dionisíaco
de salida ordenada de la realidad que tiene el peligro, cierra el diablo que se destapa al descorchar la botella, de convertir ese escape en una nueva norma, en una nueva realidad, que es justamente lo que no debe ocurrir con la ebriedad para que cumpla su función incluso ritual y sobre todo de liberar la conciencia. Si estás permanentemente alterado, ya no funciona. Y de esa forma lo dionisíaco desde los griegos estaba codificado como algo pautado en el tiempo y a través de una fiesta que venía determinada en algún momento del año y en ese sentido seguimos haciéndolo de esa manera, ¿no? Es el beber el fin de semana o quizá beber alguna noche entre semana, pero no como norma, sino justamente para que tenga su verdadera esencia y libere la conciencia y te permita pensar de una manera distinta. Conviene que esté convenientemente ritualizado. Y en ese sentido yo, como soy un ignorante en filosofía, no sé de qué manera relacionarlo con todas estas copas que has mencionado al principio, que es la dimensión ritual del vino, incluso religiosa, ¿no? Desde el Santo Grial a la misa, en la que es la sangre de Cristo, y luego pues a un nivel más banal en la sociedad, pues un gran negocio se cierra con abriendo un buen vino, o el brindis, ¿no? Cuando nace alguien o en fin, cualquier tipo de ceremonia. No sé entre los filósofos cómo lo veis de esa dimensión ritual. Yo, aunque, perdón, No, quería solamente añadir a eso que ha contado, yo pregunto a Miguel, yo también preguntaría a la raíz de la ritualística, ¿en qué medida esa ritualística no es también una válvula con la cual cada uno de nosotros, en tanto que conscientes y por tanto sujetos a esa noción cierta de la muerte, tratamos de eludir nuestro miedo a la muerte diluyendo la conciencia de ese yo? Que ahí me callo. Te lo he puesto más difícil todavía. ¿Contesto yo o queréis contestar Sí. alguno de mis...? Como hay más filósofos, por eso estaba esperando si alguno quería comentar. Estaba apuntando las dos ideas que habéis lanzado, Gonzalo y Miguel. Pues mientras lo apuntas, yo diría que el ritualismo en filosofía es la metodología. El método es el rito. Pero dejemos que conteste la filósofa invitada. He apuntado lo que ha comentado Miguel sobre la dimensión ritual del vino y lo último que ha dicho Gonzalo, que me ha parecido muy interesante, lo de la conciencia de muerte y cómo se diluye, que yo diría que se diluye en el vino. Sería una mezcla homogénea. Pues el ritual es como estaba comentando Juan, yo añado, si hablamos de los mitos como los relatos, el ser humano no para de narrarse. Nacemos y nuestros padres nos cuentan cuentos. Estamos siempre escuchando relatos y los incorporamos y nos hacen construir nuestra identidad. Entonces, esos relatos, esos mitos, esa manera de interpretar la realidad es lo que nos permite luego poder convivir con otros y poder movernos por el mundo. El ritual lo que muestra es precisamente poner en acción ese mito. Es como hablaba antes Gonzalo sobre el teatro. Los rituales, las ceremonias son teatro, son representaciones donde el ser humano pone sobre la mesa esos relatos que se han estado contando durante años y de repente todos nos reunimos para ponerlos pues a través de un banquete, a través de la bebida, a través de la música, a través de la ropa, toda una estética que hace que nos sintamos en comunidad. Al final el rito lo que pretende es que ese yo que comentaba Gonzalo, individual,
no está como una célula aislada, sino que forma parte de un tejido. Y entonces el ritual tiene esa función de crear comunidad. Y en España estamos muy acostumbrados a ceremonias y a ritos, como habéis comentado, en la religión católica es la representación de la sangre de Cristo. Y recuerdo a un profesor de estética, volviendo otra vez a la Autónoma, que me gustaba mucho cuando nos hablaba del rito católico como es el rito del canibalismo, porque comemos la carne de Cristo y la sangre de Cristo. Eso es muy caníbal. Y a mí me acuerdo cuando escuché eso me impresionó mucho. Y he vuelto a pensar en ese profesor de estética cuando escribía el libro, porque decía, claro, es que al final el vino es la excusa para poner sobre la mesa ese mito y necesitamos el rito para crear esa comunidad. Y como decía Gonzalo, que me ha gustado mucho esa disolución, se diluye esa conciencia de muerte. Gracias al vino parece que nos alejamos un poco de la muerte, porque al sentir tanto placer, la muerte la vemos un poquito más lejos. Entonces, supongo que también tiene esa función, ¿no? Hacernos sentir bien, nos hace sentir más vivos, de una forma más intensa. Bueno, en la medida en la que siempre la vida humana siempre es una lucha contra el tiempo. Es que me vino a la medida que recordé un texto de Baudelaire, que hace tiempo que no, pero me sonaba acerca de emborráchese, me parecía que era o así, y no es emborráchese, ni mucho menos, es embriagaos. Es un texto que dice algo así como, hay que estar siempre borracho, todo consiste en eso. Es la única cuestión, para no sentir la carga horrible del tiempo, que os rompe los hombros y os inclina hacia el suelo, tenéis que embriagaros sin tregua. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis, pero embriagaos. Y si alguna vez en las gradas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la tristona soledad de vuestro cuarto, os despertáis, disminuida ya o disipada la embriaguez, preguntad al viento, a la ola, a la estrella, al ave, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, preguntadle la hora que es, y el viento, la ola, la estrella, el ave, el reloj os contestarán, es hora de emborracharse, para no ser esclavos y mártires del tiempo, embriagaos, embriagaos sin cesar, de vino, poesía y virtud, de lo que queráis. Qué bueno. Mira, es que ahora que acabas de, ya que hablas de un poeta, es que los poetas también dicen la verdad. Los niños, los borrachos, los bufones y los poetas. Los filósofos buscamos la verdad. Otra cosa es que la encontremos, pero los poetas son los que dicen la verdad. Por eso se llevaba Platón tan mal con ellos. Pero me ha encantado que cites a Baudelaire. Supongo que es de Los paraísos artificiales, lo que acabas de leer. Seguramente, sí. No recuerdo la extracción en su momento, pero me vino a la mente que era algo de vino y dije, ostras, aquí está. Pues, y por eso me vino el tiempo como gran problema humano. Sí, sí. Joder. Problema que, por cierto, hemos creado, porque el tiempo es una creación del ser humano. En tanto de convención, por supuesto. Carmen, tengo que decirte que Gonzalo es ingeniero aeronáutico, pero aparte de eso es discípulo de Gabriel Albiac. O sea, no es que sea nuevo y profano en este tema de la filosofía. Sí, se nota que te gusta lo de pensar y eso siempre se agradece. Entonces, me callo porque significa que estoy hablando más de la cuenta, disculpa. ¡No! ¿Qué va? Bueno, desde Colombia, ¿cómo lo llevamos? Sí, pues muy interesante. Estaba vibrando con vuestro debate, con todas las cosas que habéis sacado. La verdad es que no podría mencionar cada una de las cosas que habéis dicho, pues tendría un comentario, pero bueno, como la protagonista de hoy es Carmen, entonces te voy a proponer un juego. No te voy a hacer una pregunta en sí, sino que en torno a lo que has estado diciendo, en torno a esos seis ensayos que has condensado en un libro y me han provocado no 6, sino 7 reflexiones. La séptima, en tanto que me gusta ese enfoque radical que propones, entendido no en un sentido peyorativo, sino como la búsqueda de las raíces, y con lo que estoy muy de acuerdo. Yo te voy a hacer unas pequeñas reflexiones muy, muy sutiles, muy abuela pluma, para ver si te sugieren a ti algo en respuesta. En
En el campo de la epistemología y la verdad, pues es algo que precisamente veo que conecta esa búsqueda de la verdad del filósofo con lo que debería ser también el periodista, que soy yo, y es lo que como tal me pongo por meta, y por eso te comento estas reflexiones a continuación, ¿no? Desde el punto de vista antropológico veo el vino como ese amante tan atractivo que te advierte: nunca te enamores de mí. En el campo de la estética, diría que como cualquier creación artística, una vez que ésta termina, el vino pasa a pertenecer a su público. En cuanto a la política, más que los límites, lo llevo a la situación de extremismo que estamos viviendo en el planeta Tierra, y esa batalla que has mencionado en torno a ver si al defender el vino los españoles se van a molestar los franceses, los chilenos o los sudafricanos, y más bien lo veo como una llamada universalista del vino como patrimonio de la humanidad. Y por último, me atrevo a mezclar ética y metafísica, en cuanto que el ejercicio de la libertad y la realidad que nos invita a soñar es algo que lo he relacionado con tu tendencia a la autoedición y esa libertad que proporciona, y todos estos campos que nos trae la tecnología, como es Internet y el acceso al conocimiento infinito e inmediato, o la independencia energética. Y aquí te dejo. Pues, José Carlos, me han encantado todas. ¿Sabes? Lo bueno de grabar es que luego voy a poder escuchar con calma todo lo que has dicho, pero ¿sabes con cuál me quedo, que es la que más me ha gustado? Me han gustado todas, pero la que más, el vino como patrimonio de la humanidad. Me ha gustado mucho, porque esa es la idea de la filosofía, que pretende ser universal, porque todos los seres humanos somos filósofos. Entonces, me ha gustado mucho. Y me ha encantado. Oye, es que qué mente más ágil, que has estado ahí atento a lo que estábamos diciendo y tomando notas. Ha sido enlazando. Y no te creas que estaba pensando en otras cosas a la vez, ¿eh? Madre mía. Es una broma. No, fenomenal, fenomenal. Multitarea, está muy bien. Pues me ha gustado la lista mucho de la compra, esas cosas. Sí. Y me ha gustado también mucho, volviendo a la estética, que reconozco que es la rama que más me apasiona, me ha parecido muy hermosa esa idea de que una vez que consumes el vino ya es del público, ¿no? Ya forma parte de su ser, nunca mejor dicho, que ya ese alimento ya permite que tus células puedan funcionar con más belleza y con más alegría, que es lo que al final es también lo que aporta el vino, ¿no? Mucha alegría. Ciertamente. En eso también precisamente me acordaba de Gonzalo, no sé, esa visión nihilista no sé si la he interpretado al revés, pero me parecía, me surgía una visión nihilista del vino como escapatoria de la muerte, ¿no? De ese miedo, y precisamente al contrario, me ha inspirado el poema de Baudelaire como un canto a la vida, ¿no? y a disfrutar el momento. No desde un punto de vista efímero, sino de saborear cada placer y hacer de la vida un placer. Hombre, es que básicamente lo que plantea Baudelaire yo creo que es algo que está muy asociado a la lucha de la filosofía, en tanto que pensamiento como apuesta combativa, que al final es una apuesta frente a la muerte, una apuesta frente a la disolución, en tanto que es una reflexión en el instante por intentar dar no dar un sentido, yo creo que ese no es el propósito filosófico, pero al menos sí tratar de dar una visión lúcida sobre la realidad de aquello en la que nos diluimos. Y yo creo que ahí Baudelaire empalma dentro de lo que es la concepción que el vino puede darnos en su ingesta, ¿no? Que es al menos el intentar evadirnos de la conciencia de muerte para intentar desde una falta de, ¿cómo decir?, de pensamiento obcecado en esa conciencia que nos abruma, pues diluir también ese temor. Bueno, tenemos que dejar claro a las autoridades del Ministerio de Sanidad que en todo momento estamos diciendo que el alcohol debe ser consumido de forma responsable por adultos y
sacándole todo el provecho que tiene cuando se usa bien. Esto no es algo que nos tenga que decir ningún ministerio, sino que es la cultura clásica del uso de cualquier tipo de estupefaciente, y los griegos ya hablaban de la ebriedad sobria, que era el objetivo de las personas maduras. Creo recordar, me corregiréis, que los griegos tenían un vino, igual que los romanos, de bastante mala calidad, y además lo llamaban hidromiel porque lo mezclaban con opio, y parece ser que era algo parecido a nuestro consumo de café diario, es decir, que cada persona adulta tenía la dosis que él consideraba que le venía bien al día, y la consumían prácticamente todos los adultos a diario, sin que se diera en toda la historia clásica un solo caso de lo que podríamos llamar un opiómano o un heroinómano. Alcohólicos, por supuesto, sí que había, porque el exceso de alcohol diario sí te llevaba a eso, e incluso sus escultores en la última época lo reflejaron. Sobre esta parte de la ebriedad sobria y el uso de cualquier tipo de enteógeno o droga por parte de los artistas, voy a recordar brevemente la frase de Max Estrella en Luces de Bohemia, donde Max dice: la deformación deja de serlo. Habla de su teoría de los espejos cóncavos y del esperpento, y dice: la deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas. Y don Latino le pregunta: ¿y dónde está el espejo? Y Max contesta: en el fondo del vaso. Me gustaría que Carmen comentara un poco esta parte relacionada con el arte y con la sabiduría de vivir que puede dar el vino. Pues, la verdad que me está gustando mucho, porque estamos ahí vinculando la filosofía con los poetas, con la literatura que me apasiona. Entonces es como si nos conociéramos. Es la primera vez que os veo y me da la sensación de que ya hemos hablado en otro momento. El uso de drogas para buscar esas musas creo que es un clásico. Y si ya lo relacionamos con la locura, pues ya se mezcla la locura con el uso de drogas y con el arte, pues ya tenemos ahí, seguro que nos vienen a la cabeza bastantes nombres. Me parece que el artista que busca su inspiración, como decía Picasso, trabajando, y además tiene otro tipo de estrategias para conseguir ampliar su horizonte cósmico, me parece maravilloso, porque cada cual decide cómo genera sus obras. ¿Dónde pongo yo el énfasis? En el tema de la libertad, que a mí me parece que es la clave que comentaba antes también Gonzalo. Cuando dejas de ser libre, me parece que ahí ya no es tan maravilloso, porque ya te conviertes en lo que estaba comentando antes con el tema de los instintos. Ya no decides tú, sino decide otro por ti. Y ahí es donde yo veo lo perverso. Por eso comentaba al principio, con la copa de la antropológica, las luces y sombras del vino. Tiene esa parte de sombra, que es que tiene una sustancia adictiva, y toda adicción genera esclavitud. Y los artistas saben mucho de libertad. Probablemente sea de las profesiones más libres que hay. No quiero ofender al ingeniero, ni a los periodistas, ni a mis colegas, pero yo creo que los artistas rozan, si pusiéramos grados de profesiones más libres, yo creo que los artistas son los más libres, porque son capaces de crear mundos. Aunque bueno, los ingenieros aeronáuticos, ahora que pienso, haber creado máquinas para volar, eso tiene su punto, ¿eh? Sí, pero bueno. Pero hay fallos. Hay fallos. Pero a lo que voy es que los artistas, para mí, estarían en el grado máximo de libertad, y precisamente ellos
muchos de ellos, no todos, por supuesto. Yo además conozco a bastantes artistas y no todos los artistas utilizan sustancias que les amplían su conciencia y les permiten abrir puertas más allá de la percepción. Pero sí lo hacen, sí lo hacen. Y no solo los artistas, cualquiera que no seamos artista, a veces te tomas una copa de vino y te permite a veces plantearte cuestiones que a lo mejor no te las habrías planteado si no te lo hubieras tomado. Porque te permite, como decía Gonzalo, ¿no? Que ese yo tan sólido, que tiene sus límites y que se diferencia de los otros, a veces esa sustancia hace que se quiebre un poquito esa coherencia y empieces a ver de otra manera la realidad. Y a veces eso es interesante. No digo que tenga que ser una metodología, pero a veces experimentar, pues me parece que es una opción, es una opción. No digo que todos tengan que tomar vino para escribir buenos libros o para hacer aviones o para escribir buenos artículos, pero me parece que a veces, yo ahora estoy hablando del vino, me parece que a veces el vino sí te puede dar un empujoncito. No digo que te empuje y que te tire al suelo, sino un leve empujoncito. Yo quería preguntarte, Carmen, ya que veo que estás muy interesada en la estética, me parece también interesante el hecho de que hayas escogido el vino. Quiero decir, hay innumerables bebidas alcohólicas y hay muchas de ellas que se utilizan a nivel ritual o a nivel colectivo. Digamos, por ejemplo, la cerveza, que está, por lo menos en nuestro país, tan presente como el vino en muchos casos, ¿no? Pero parece que hay algo, digamos, como estético y bello en el vino que quizás, de lo que quizás puedan carecer otras bebidas alcohólicas, por mucho que nos puedan gustar. Siempre parece más elegante o da la sensación de ser más elegante el catador de vinos, aquel que es capaz de distinguir los diferentes aromas, sabores dentro de una copa de vino. Ya de primeras normalmente suele dar mejor impresión un gran vino en una copa muy elegante que una jarra de cerveza, ¿no? Tampoco quiero ofender a los que sean muy cerveceros, pero yo por lo menos tengo esa sensación. Así que parece que el vino tiene un elemento estético, un elemento de finura del que quizá carece un vaso de cerveza o un chupito de orujo. No sé si esto te influyó también de alguna manera u otra a la hora de usar el vino como hilo conductor en tu libro. Pues no fue un criterio, Pablo, para elegir el vino. Para mí el criterio fue que estoy enamorada del vino. Yo empecé a tomar vino ya mayor, y además empecé a beberlo no a palo seco, sino con comida, que cuando eres adolescente a veces tu acercamiento al alcohol suele ser pues en una fiesta con amigos y comida y poca, más bien es beber porque la finalidad es el pasártelo bien y demás, pero yo tuve la suerte de empezar a tomar vino y además me aficioné y me gustaba experimentar con diferentes vinos y sobre todo, como me gusta mucho comer, me apasiona, que también es para otro libro, aunque ya tengo un libro que también habla un poco de la comida, el término gastrosofía, también una reflexión sobre la comida, que eso sería para otro momento. Me parece muy interesante lo que se llama el maridaje, cómo el vino, dependiendo con qué lo combines, pues se genera ahí una sinergia brutal. Y a mí me enamora el vino. Entonces fue esa decisión. Igual que los poetas se ponen a hablar de sus musas, pues yo quería hablar de mi musa y para mí el vino pues me seduce muchísimo. Entonces creo que se lo debía. Y es cierto que estéticamente el vino además, como hay tantos, si nos
quedamos con el criterio cromático, como hay esa variedad entre tintos, blancos, rosados, pues da como más juego, ¿no? A nivel estético, y luego los olores, que es una pasada. Yo me he puesto a investigar y hoy que he estado preparando unos materiales, me parece increíble la cantidad de adjetivos que hay para los colores, para los aromas, para todo lo que tiene que ver con el tacto, que también el tacto tiene mucho que ver con el vino y es un sentido que está como olvidado, pero el tacto es increíble. Hay unos matices en las texturas y eso a nivel estético es apasionante, que a mí me parecía como muy, muy interesante, ¿no? Investigarlo. Sí, se podría decir que el vino forma parte de una cultura clásica, casi cercana a las bellas artes, y que los licores y la cerveza son brebajes de bárbaros y luteranos. Pero es una opinión personal. No sé si Juan, que había desaparecido por un momento de la imagen, ha vuelto a aparecer, ¿se quiere decir algo? No era consciente de haber desaparecido. Carmen, explícanos, dentro de los vinos también tienes, o sea, vino rosado, vino blanco, ¿a cada uno le atribuyes también condiciones ontológicas o...? Eso, Cada, perdona, sí, no, sigue, no, sigue. ¿cada uno tiene su razón de ser o cómo es el tema? Creo que me voy a plantear seriamente hacer una segunda parte, porque entre la lógica y ahora lo que me estás planteando, tengo que empezar a escribir ya la segunda parte. Ahora mismo no te podría contestar. De hecho, el otro día estaba así como inquieta con esta reunión con vosotros, lo confieso, y me ponía a pensar, digo, ¿qué me van a preguntar? Y entonces llegué a pensar que me vais a preguntar como un juego, ¿qué vino le corresponde a tal filósofo? ¿Sabes? Y eso que acabas de decir va también un poco en esa línea, ¿no? El vino blanco, ¿qué características van con él, ¿no? A nivel de filosofía. Lo voy a pensar, Juan. Me estáis poniendo muchas tareas. Estoy de vacaciones. Pero eso es un buen juego que has planteado. ¿Qué vino bebería Nietzsche? Sí, es que lo pensaba el otro día. Pues mira, te lo voy a decir porque lo pensé incluso. A Nietzsche le pega mucho un tinto, un Rioja. Yo creo que sería un vino que se tomaría con mucho gusto. A Kant uno blanco, claro. A Kant sí, a Kant uno blanco. Pues venga, yo que tengo raíces vascas, un chacolí. Y a los posmodernos un rosado, porque no es ni blanco ni tinto. Mira, tú has contestado muy bien. ¿Y a vosotros qué vino os pega, filosóficamente hablando? A ver, al analítico, Pablo, ¿qué vino te pegaría a ti? Yo diría que el blanco, lo más light que haya, porque mi filosofía es bastante light. ¿Sí? Sí, más digamos, la lógica. Por mucho que a mí me encante, admito que los que hacéis filosofía de verdad estáis a otro nivel. No, que va, los lógicos, oye, es filosofía, no te quites mérito. Yo No, tuve Pablo, profesores muy buenos de lógica en la Autónoma. está muy bien que lo reconozcas, Pablo. Es un buen primer paso. Que no, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo, de hecho, nos metía a todos los analíticos en los vinos suaves, blancos, digamos, y a los filósofos continentales creo que hay que asignarles un vino tinto potente y a veces hasta difícil de tragar. Eso estaba pensando, a mí también me iría el vino tinto, pero eso no quiere decir que me sentara bien. O sea, un vino con identidad, un vino fuerte, que luego a la mañana siguiente estoy que no me puedo tener en pie, pero por lo menos lo intento. Y José Carlos. Yo también quisiera o quisiese que mi vino fuera, que el vino que me definiera fuese tinto, terroso, aquel que se te queda ahí en la lengua, ese sabor de la tierra. Qué bueno. Pues Gonzalo, nos ¿con qué vino te faltan los demás. identificas? No te oigo. Gonzalo.
No se te oye. Disculpad, Tienes apagado el micrófono. Disculpad. Yo como buen amante del pensamiento de Spinoza me reconozco completamente sobrio. Así que digamos que me mantengo dentro de lo que es el concepto de cautela spinosiana y me mantengo alejado de momento del alcohol. Pero a raíz de esta pregunta... Perdón. El mosto. El mosto, bueno, es una opción. Oye, es muy buena esa, José Carlos. Claro. Pero te iba a preguntar a raíz de esto, ¿cuál crees que es el pensamiento filosófico o el filósofo que se gasta más mala uva? ¡Wow! ¡Qué buena! Más mala uva. A ver, yo primero te preguntaría qué significa para ti mala uva, que me va a ayudar más a poderte contestar. Yo diría mala uva en el sentido de algo que se atreve un poco a... Quiero decir, que tiene cierto grado de penetración en la idea, pero que tiene cierto tono, ¿cómo decir? Cierto retrogusto subversivo. Pues yo creo que Nietzsche. Me parece que sería una mala uva entendida como lo estás expresando tú. Yo a lo mejor tendría, cuando lo has dicho, por eso me he parado y digo, voy a primero preguntarle en qué sentido lo dice, porque a lo mejor yo estoy pensando en otra cosa. ¿Y en el que estás pensando cuál sería si no? Pues mira, yo estaba pensando en alguien que esté muy enfadado. Yo asocio la mala uva a alguien que está constantemente amargado, alguien avinagrado, un vino avinagrado. A ver. Schopenhauer. ¿Eh? Schopenhauer. Pues podría ser. O Heidegger. Me parece que es un ser muy amargado. Teodor Adorno. Teodor Adorno, que está enfadado también con todo el mundo. Sí, Adorno le pondrías como un mala uva, así de enfadado. Bueno. No sé, esto, ¿veis? Como el vino da mucho juego. A mí enseguida me ha venido Diógenes, pero... Diógenes, sí. Además es el que vivía en un tonel, ¿no? Sí, pero Diógenes era alegre. Entonces, mala uva. Pero tenía muy mala uva. Sí, claro, es que yo tenía esa idea, ¿no? De mala uva, pues como cuando te dicen mala leche, que es al final alguien que cuidadito que te puede soltar una palabra así que te puede hacer daño o directamente la mano. Y Miguel, ¿cuál es el vino que te representaría? Bueno, yo como por mi debilidad congénita física, solo puedo beber muy de Pascua a Ramos, champán. Champán del bueno. Así me aseguro que lo puedo beber muy pocas veces. Champán del bueno. Vale. Ay. ¿Y por qué filósofo brindarías? Pues mira, brindaría no por un nombre concreto, sino brindaría por la comunidad filosófica, que a ver si ya de una vez por todas somos valientes y somos capaces de mostrar a la gente que la filosofía es útil para todo el mundo. Porque creo que llevamos mucho tiempo aislados de la calle y me da mucha pena porque creo que la filosofía tiene un papel esencial en la vida de los seres humanos y por desgracia no estamos a la altura, no estamos a la altura. Sé que hay corrientes que sí que están reivindicando mucho el tema de la filosofía en la vida cotidiana, lo sé, no voy a ser injusta, pero creo que deberíamos ir todos a una y volver otra vez a poner sobre la mesa que la filosofía nos hace tener una vida más saludable. Y yo creo que hay otras disciplinas que están cogiendo terreno porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y yo brindaría por esa valentía, que fuéramos valientes y que hiciéramos lo que tenemos que hacer. Sobre esto que estás diciendo, ¿sí? Y relacionado también con que tú has autoeditado tus libros, me gustaría que comentaras y que todos opinaran sobre algo que para mí es muy importante en el mundo de la edición, y que es quizá el gran fenómeno de los últimos años, y es esa abyecta proliferación de todo tipo de manuales de autoayuda pseudo-filosóficos. Y la parte buena que tienen es que eso está sosteniendo la industria y se venden. Hay algunos autores que son incluso personajes famosos. Bueno, o sea, hay un gran movimiento y sobre todo hay una gran aceptación por parte del público que
que algo anda buscando que de momento solo lo encuentra ahí. Entonces, enlazándolo con lo que has comentado, los filósofos españoles podrían llegar a algún pacto con la industria editorial para engancharse en ese circo, ¿o no? ¿En el circo de la autoayuda te refieres? En el circo de acercar lo que vosotros queráis explicar a la gente corriente. Pues mira, es complicado porque las editoriales ven los números y es tan sencillo como ir a las estadísticas del Ministerio de Cultura y ves los libros que se editan al año, y la filosofía está en la cola de libros editados. La última vez que miré, no lo sé, pero creo que el año pasado sí estábamos a la cola. No, y eso demuestra que se vende poco. Claro, entonces una editorial que evidentemente es una empresa y que se tiene que mirar los números, dice, a ver, si en este país, entre que leemos poco y que la gente no compra apenas libros de filosofía, ¿cómo me voy a poner yo ahora a hacer contratos con filósofos? Sería para ellos una apuesta muy arriesgada. Pero a lo que yo me refiero es buscando una solución favorable, es si no podría darse una adaptación de alguna manera sin que se pierda la esencia, pero no filosofía pura y dura, sino bueno, algo más digerible para que las personas pudieran introducirse en algo un poco con más nivel. Y ese sentido un poco didáctico, un poco útil, en fin, sí. hay que adaptarse. Totalmente de acuerdo, Miguel. Yo estoy haciendo eso, yo estoy adaptando todo lo que puedo y cada vez más, porque cada vez que escribo tengo ya personas que ya van comprando mis obras y me lo van diciendo, y yo, que me encanta escuchar, pues lo pongo ahí en funcionamiento y digo, vale, esto tengo que darle otro giro. Me parece que hay que hacer dos cosillas. Una, hacer autocrítica con lo que acabo de comentar, y una vez que hacemos la autocrítica y lo reconocemos, tenemos que adaptar. La filosofía, como todas las disciplinas, tiene su jerga. Los periodistas tienen vuestra jerga, el ingeniero aeronáutico tiene su jerga, y a los filósofos nos gusta mucho de vez en cuando utilizar palabras tan raras como el ser, la ontología y todas estas cosas que más de uno, cuando yo le comento, se pone bizco. Pero vamos a intentar clarificar, por eso hablaba de la radicalidad. Vamos a clarificar. ¿Y cómo clarificamos? Pues vamos a adaptar y poner sobre la mesa los conceptos, pero hacerlos más accesibles. No digo que los desvirtuemos y que parece que estamos hablando de otra cosa, sino hacerlos un poquito pues más cercanos. Y eso lo podemos hacer y lo sabemos hacer, porque yo he trabajado con niños y puedes hablar de pensamiento con los niños. Y no tienes que hablar de habilidades del pensamiento, pero utilizas otra terminología y te entienden. Entonces, lo que estás comentando, autocrítica, valentía para acercarnos a la calle, adaptar nuestro lenguaje y sobre todo creernos, dejarnos ya de complejos, creernos de verdad que la filosofía es útil, que es otra palabra que a veces pone un poco nerviosa a la gente de humanidades. Pero es que somos útiles, los ingenieros son muy útiles, los periodistas son muy útiles, la medicina es muy útil, pero la filosofía también es útil. Y mientras no nos creamos que es útil, pues es muy difícil luego que tu discurso se aproxime a la gente de la calle. Y luego, el tema de las editoriales, pues quien quiera trabajar con editoriales, legítimo, estupendo. Pero como yo estoy justo en la línea de la autoedición, creo que si tienes algo que aportar y que es la comunidad lectora la que al final va a valorar tu obra y la que te va a premiar o te va a penalizar, pues escribe. Y además ahora con las nuevas tecnologías lo tenemos muy fácil, no tienes casi ni que gastarte €1. Si no quieres imprimir tus libros, los haces digitales. Y vas compartiendo tu pensamiento y creyendo que puedes aportar. La filosofía aporta. Mira, la lógica se aporta. Si no existiera la lógica, los semáforos no funcionarían. No tendríamos ordenadores. Los aviones no volarían. O sea, mira si es importante la lógica. ¿Y quién habla de la lógica? Perdona que Pablo te ponga como ejemplo, pero es que la lógica muchas veces la tenemos ahí como olvidada, ¿no? Y yo creo que hay que reivindicar que la filosofía
mueve el mundo, porque todas las personas, de una manera u otra, tenemos un sistema filosófico que nos hace tomar decisiones y convivir y decidir qué tipo de persona quiero ser o qué mundo es el que quiero construir. Así que todos esos colegas que están a veces diciendo, jo, es que la filosofía con la nueva ley nos echan de las aulas. Pues a mí me da mucha pena, pero yo creo que hay que hacer autocrítica. ¿Crees que hay margen a una lógica alternativa a la lógica del mercado y el lucro en el ámbito del pensamiento? Una lógica alternativa. Siempre hay esa opción, pero no nos podemos olvidar, Gonzalo, que el lucro también forma parte de nuestra vida. No podemos pensar que hacemos las cosas por amor al arte. No, por supuesto, pero me refiero a que si nos metemos dentro de una vorágine puramente utilitarista, al final realmente haya parcelas del conocimiento humano que forman parte de lo que viene siendo la instrucción humanista al uso, que sencillamente en razón a la estructura económica de una sociedad no encuentre una ubicación precisa y quede marginada, desplazada y eliminada, cuando realmente, bueno, como bien dice, la filosofía forma parte de lo que es el canon, de lo que es la formación e instrucción humanista clásica. Y si una sociedad induces precisamente a una estructura económica en la cual no se ve una utilidad explícita a un conocimiento, al final corre el riesgo de ser marginada de una manera absolutamente injusta por la lógica que esa estructura misma induce a todos los individuos. Si definimos utilidad como aquello que nos sirve para sobrevivir, todas las áreas del conocimiento nos ayudan a sobrevivir, pero no solo a sobrevivir, sino a tener una vida saludable. Antes de hablar con todos vosotros hemos hablado un ratito, Juan y yo, y la importancia de poner sobre la mesa que el concepto de salud es muy complejo y que no... a mí me parece agotador estar siempre escuchando la misma concepción de salud muy reducida, que solo hablamos de lo físico y todo lo que tiene que ver con los afectos, con la belleza, eso es útil y eso es salud. Y sin embargo, solo parece que es valorable porque lo físico tiene más importancia que cualquier otra área de la salud. Y todas las áreas del conocimiento permiten que esa salud, desde la visión que os estoy ofreciendo de un sistema muy complejo, tienen su papel, todas tienen su papel. Yo no dejaría ni un área fuera. El problema del currículum en España, yo sé que en Gran Bretaña tienen otra manera de organizar los conocimientos, pero en España deberían poner sobre la mesa el problema del currículum escolar. No hay unos mínimos y hay áreas que sistemáticamente son excluidas y forman parte también de esa utilidad, entendida como me sirve para sobrevivir, pero no solo para no morirme, sino para tener una vida más saludable. Por eso no me parece perverso hablar de utilidad. Al contrario, es que si no hablamos de que es útil, la gente siempre va a decir lo mismo. La filosofía no vale para nada. Utilitarismo, entonces, me utilizaría como término, tal vez. Precisamente en torno a esto que estáis comentando, voy a responder dos cosas, la pregunta que ha lanzado antes Miguel y esto que estáis ahora debatiendo en torno al utilitarismo y justamente relacionado con la salud. Si os fijáis, la mayor crítica, una de las grandes críticas que oímos en referencia a nuestro ministro de Salud es cómo le nombran ministro siendo filósofo. Por otra parte, en cuanto a la pregunta de Miguel, enlazando con ella, lo tenía reservado para el minuto de gloria, pero entonces, pues, bueno, me voy a fastidiar, me voy a tener que pensar otra cosa, pero precisamente relacionaba mucho el libro de Carmen con probablemente el último éxito de la filosofía
que fue aquel libro que escribió Jostein Gaarder, era un profesor de filosofía noruego, que fue capaz de llevar la filosofía a estudiantes, a aprendices, a filósofos amateur. En fin, nos enganchó de esta manera a todos los que estamos en cualquiera de estos rangos, y nos ofreció una visión de la filosofía a través de un viaje por el mundo y la historia, y una explicación práctica de por qué y de dónde venía esa filosofía, qué justificaciones en cada sociedad llevaban a esos pensamientos y qué problemas estaban tratando de resolver en cada uno. En ese sentido le veo, vamos, le auguro y le deseo mucho éxito a Carmen, porque creo que precisamente si nos planteamos una sociedad de lo material, de lo factible, de lo inmediato como es la nuestra, esa capacidad de relacionarlo con algo muy concreto como es el vino, precisamente puede ser algo que facilite ese interés de las personas profanas por la filosofía. Yo quería comentar también lo que estabais debatiendo entre Carmen y Gonzalo, y quizá no sabría si etiquetarlo como utilidad o si darle algún otro nombre, pero lo cierto es que la filosofía, como indicaba Carmen, desde luego que puede traer un punto y que, digamos, a la salud mental, psicológica, creativa, como quieras definirlo, del individuo, pero creo que para que llegue ese momento también es necesario que el individuo sepa valorar, o que se le enseñe al individuo a valorar ese aspecto de la salud concretamente. Quiero decir, el individuo que es incapaz de apreciar el arte pictórico, aquel al que no se le enseña las cualidades y digamos el placer que se deriva de lo estético en pintura, por ejemplo, no va a tener ningún interés concreto en ir a un museo, por así decirlo. Aquel individuo o sociedad a la que no se le enseña el valor más allá incluso de la utilidad, digamos, el poder que puede tener disfrutar con el pensamiento filosófico, disfrutar con el debate tanto personal como colectivo sobre los diversos asuntos filosóficos, va a ser un individuo, va a ser una sociedad que no va a ser capaz de apreciar lo que la filosofía nos puede traer a nivel personal, ¿no? A nivel de salud, como indicaba Carmen. Y yo creo que estoy de acuerdo en este aspecto de que el currículum actual es incapaz de incorporar esto. No solo porque la filosofía tiene un papel, digamos, poco relevante, sino porque cuando se incluye en el currículum yo creo que ya es demasiado tarde. Durante bastante tiempo he estado trabajando como profesor de filosofía con niños muy pequeños allí en Inglaterra, 7, 8 años, a los que no se les enseña Platón, no se les enseña Nietzsche, no les enseñamos Marx, les enseñamos lo divertido que puede ser el pensar colectivamente, el debatir colectivamente, digamos, lo bien que te hace sentir y lo interesante que puede llegar a ser filosofar a nivel grupal, digamos. Y yo creo que es quizá un enfoque que falta mucho actualmente en la educación española, porque si no tenemos esta capacidad de apreciar lo que el debate filosófico nos puede traer a cada uno, es imposible que autores como Carmen o como yo mismo en algún momento seamos percibidos por la sociedad como alguien que realmente está contribuyendo a la misma. Lo que acabas de comentar, Pablo, me ha hecho recordar que mi formación filosófica, aparte de la autónoma, he tenido la gran suerte de conocer, no sé si lo conocéis, pero yo os lo comento, Filosofía para Niños, Matthew Lithman, Ansar, ¿suenan?
¿no? Bueno, pues en los años 60, un profesor en la universidad creo que era de Nueva York, Matthew Lipman, estaba en la universidad y se dio cuenta que sus alumnos universitarios, ya adultos, no sabían razonar correctamente. Y justo lo que acabas de decir tú, Pablo, que de dónde viene. Como un universitario no sabe utilizar las argumentaciones, ver dónde están las falacias y demás, ¿no? Y entonces se le ocurrió la gran idea de hacer un programa filosófico, pedagógico, para todas las etapas de la educación, empezando por los más pequeños hasta antes de empezar la universidad. Y bueno, pues yo me formé con gente muy buena, me formé precisamente con la persona que trajo el programa, estuvo un año viviendo en Estados Unidos, Félix García Morillón, estuvo viviendo en Estados Unidos un año y luego vino a España y empezaron a movilizarse y ya en casi todas las comunidades autónomas hay profesorado que aplica este programa de filosofía para niños y niñas. Porque es tarde, claro que es tarde. Si esperamos a pensar mejor, a pensar bien en el instituto, es tarde. Hay que hacerlo cuando somos pequeños. Y los que ya tenemos a nuestro alrededor niños pequeños lo estamos viendo. Un niño es el primer filósofo, es el primero que se cuestiona todo. La primera pregunta que te hace un niño es ¿por qué? ¿Por qué? Más filosófico que eso no hay. Entonces, en España es una pena que se esté discutiendo si tiene menos horas o menos. No, es que tendría que ser desde el principio incluirla. Y no vamos a hablar de las dos posibilidades de ¿aprendemos filosofía o aprendemos a filosofar? Que se ha estado discutiendo a veces lo que se hacía. Pues vamos a aprender a filosofar. Y cuando uno aprende a filosofar, incorpora esas competencias filosóficas, luego podrá ir conociendo cómo pensaban otros. Y le puedes hablar un día de Platón, si te apetece, o de María Zambrano, que ole que tenemos a una María Zambrano espectacular. Entonces, pero vamos a hablar de habilidades de pensamiento. Y no nos enseñan a pensar. Insisto, claro que hay escuelas que lo aplican desde hace décadas, pero lo ideal sería que fueran todas. ¿Y no define eso, Carmen, en cierto modo, esa falta de interés en educar, hablando de vino, el paladar de nuestros pequeños, precisamente para el hecho de que ante esa falta de educación del paladar no sean capaces de distinguir la calidad de los caldos y a partir de ahí, precisamente, el poder mismo, como precisamente el proveedor de esos caldos al final mediáticos que consolidan el relato que antes comentabas al principio del programa, que estructuran nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestros hábitos. Ante esa falta del paladar, del criterio, al final la ciudadanía sea lo primero que se resienta y por tanto sea el dominio y el poder aquel que se ve consolidado ante precisamente la falta de un debate público de altura, precisamente porque no hay ideas con que nutrirlo. Totalmente de acuerdo, Gonzalo, no te puedo decir otra cosa. Hay una intención evidente, hablando de política, que también hablo en el libro de la Copa Política. La ley que más veces se cambia en este país es, no sé en Colombia, si José Carlos nos lo puede comentar luego, la ley que más veces se cambia en este país es la ley de educación. Siempre que hay cambio de gobierno, se toca la ley de educación. No hay un consenso. Entonces, es muy difícil que el currículum escolar se toque, porque constantemente se está modificando. Y al final, quien sale perjudicado, como bien dices tú, son esos ciudadanos que no van a saber pensar por sí mismos. Les dicen cómo tienen que pensar, no que piensen por sí mismos. Es un matiz, ¿eh? Piensan, pero no libremente. Y me da pena decirlo, pero en este país no hemos hecho todavía una reforma educativa potente. No hemos ido a las raíces. Y hasta que eso no se haga, pues se está repitiendo una y otra vez el mismo modelo. Cambia un poquito, cuando cambia el gobierno se le llama de otra manera, tocan dos cositas, pero ninguno es valiente para tocar realmente donde tienen que tocar, que es lo que estamos hablando, de tener todas las áreas del conocimiento son igualmente importantes y que realmente aprendan a pensar por sí mismos.
el sapere aude, que lo cogió Kant, pero ya lo decía Horacio, es genial, porque si no tenemos la valentía para pensar por ti mismo, entonces somos todos unos cobardes en nuestro pensamiento, ya nos dicen lo que tenemos que pensar. Sin duda es base del dominio y de la manera con que una sociedad es fácilmente manipulable. Y claro. Estoy naturalmente de acuerdo. Perdona, Gonzalo. No, en Sigue. todo caso, Disculpa. cuando hablamos de utilitarismo, siempre me viene a la imagen una frase de Nuccio Ordine, de un pequeño libro editado en Atalanta, en el acantilado, que es La utilidad del inútil, en el que precisamente dice que el rincón más útil de una casa son las letrinas. Muy buena. Disculpa, José Carlos. No, ningún problema. Simplemente, naturalmente no puedo estar más que de acuerdo con lo que mencionas y por supuesto esas leyes de educación efímeras, pero quizás yo veo el problema también desde un punto de vista más global, cuando nos encontramos en la era del zasca y la respuesta inmediata y la escasa resistencia que nos contradigan, ¿no? que digamos van de la mano, ¿no? y además incluso ya estamos en un mundo en el que incluso un autor puede ser descartado porque no es conforme a los valores actuales y ni siquiera somos capaces de estudiarlo en su contexto y en sus circunstancias, en su época y su lugar. ¿No te parece? Sí, ya, a ver, es que al final es lo que comentaba también Pablo, ¿no? Con los niños que se ponen a filosofar. Es muy importante escuchar a otros y que te cuestionen tus propios presupuestos, tus propias creencias. Es muy saludable porque nuestra manera de construir nuestro conocimiento tiene sesgos. Y a veces nos creemos que tenemos esa verdad, porque, claro, por supuesto, pero que te llegue alguien y te toque y te la cuestione, pues a veces es un ejercicio muy saludable, porque o bien refuerzas, o bien empiezas a tener dudas. Y las dudas implican una grieta, y esa grieta puede romper y puede ser una oportunidad para desechar ese presupuesto que durante un montón de tiempo te ha ayudado a tomar decisiones y sin embargo llega alguien y te hace verlo desde otra manera. Y eso yo creo que es sano, porque igual que te lo hacen a ti, tú se lo haces también a los demás, ¿no? Y construyes, y tener esa oportunidad te lo permite el poder escuchar algo distinto a lo que estás acostumbrada. A mí me gusta mucho rodearme de personas que no necesariamente les va a gustar lo que yo voy a decir. Es parte del acierto del título acerca de vino y filosofía, precisamente a partir de la ruptura de la barrera del yo, poder entender que son las ideas las que se discuten. El problema es que en la sociedad en la que estamos instalados, que no es más que la de las identidades, la de las subjetividades, la de la construcción de la individualidad, la percepción es que lo que se pone en juego es precisamente la lucha de egos y por tanto la pugna por ver quién es el que tiene la razón y no en ver cómo la razón puede ser realmente comprendida comúnmente. Eso que acabas de decir, Gonzalo, cuando he trabajado con grupos, se lo digo mucho. Cuando vayáis a opinar sobre lo que ha comentado otra persona, tenéis que decir la siguiente fórmula. No estoy de acuerdo con la tesis que ha planteado Pepe. Y no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto. O estoy de acuerdo con el ejemplo que ha puesto Ana. Pero hablas, como bien dices tú, de ideas. No dices, Ana, no estoy de acuerdo con Ana, porque como bien dices tú, estás tocando el corazoncito y todos tenemos nuestro corazoncito y cuando alguien nos dice algo así, como que, uy, no está de acuerdo conmigo y como que te molesta un poquito. Pero cuando dicen, no estoy de acuerdo con lo que has dicho, bajas un poquito esa resistencia. Y lo interesante es, las ideas se tocan entre todos, vamos a manipularlas, pero manipulamos las ideas. No nos tocamos a nosotros.
Y ese trabajo se hace con los grupos y volviendo otra vez se educa a través de práctica, práctica, práctica y de insistir mucho que lo que estamos discutiendo son ideas, son criterios, son razones, son ejemplos, malos ejemplos, buenos ejemplos, que la gente aprenda a autocorregirse, que es una habilidad de pensamiento muy potente y la trabajamos poco. ¿Cuántas veces somos capaces de reconocer que nos hemos equivocado? Yo lo primero que he hecho al principio es, madre mía, me he equivocado y os lo he dicho totalmente como me ha salido del alma, porque me he equivocado y lo he dicho. Podía no haberlo dicho y seguir hablando como, ay, mira qué bien. Y sin embargo, parar y decir, oye, me corrijo porque he localizado el error y lo pongo sobre la mesa, porque soy filósofa, pero soy humana antes que filósofa. Y esa lucha de egos que dices tú es uno de los grandes problemas que tenemos en este país. No nos escuchamos, no construimos y así nos va. Que para llegar a acuerdos a nivel de leyes, a nivel de presupuestos, en vez de poner sobre la mesa, vamos a construir, hay una lucha constante de egos. Y claro, al final, ¿quién perdemos? Pues la ciudadanía, que estamos esperando que se pongan de acuerdo los egos. Hay que decir, no sé Juan si se había tenéis quedado con la mano. Sí, perdona. perdona. que no es No España, sé, es un sutil comentario, simplemente no sé si tenéis la sensación, si compartís conmigo la sensación de que se han invertido las tornas del razonamiento y primero se sacan las conclusiones y después se buscan los argumentos. A ver, el lógico, ¿qué puede decir de esa... ¿Los factores, cómo es? ¿Los factores alteran el producto? No, desde luego, como comentaba Carmen en su momento, la lógica es muy importante, por mucho que yo la minusvalore, la lógica es muy importante y ya más allá de para lo que nos permita, digamos, a nivel práctico, pues obviamente toda la computación y los avances informáticos que ha permitido, es imprescindible a la hora de detectar las falacias en los argumentos. Y no es ninguna sorpresa saber que la falta de filosofía y la falta de lógica llevan digamos, a la gente a construir unos argumentos cada vez más falaces y por tanto, como dice José Carlos, tampoco me extraña que vivamos en una época donde las consecuencias vienen antes que los argumentos. Digamos, damos las hipótesis casi por confirmadas antes de probarlas. Así que, de alguna manera, esa falta de análisis lógico de nuestros propios argumentos y de los argumentos que escuchamos en el otro también es muy acuciante de alguna forma. Si os parece, vamos a dejar que Juan, que se le ha cansado la mano de tenerla levantada, diga lo que tenía que decir y pasamos a la ronda del minuto de gloria. Bueno, ya ha quedado un poco atrás, pero que la lucha de egos y la polarización no es solo de España, ¿eh? Estamos en todo el planeta igual. Sí. En eso estamos todos de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Juan. Bueno, Pablo, minuto de gloria. Que resume toda tu filosofía en un minuto. Wow. Qué complicado, Miguel. Nada, pues yo me quedo con que quizá conocéis al que yo creo que hoy en día es el filósofo vivo más importante, que es Habermas, y que Habermas durante su carrera ha estado reivindicando la noción de razón colectiva, creo que lo llamaba como comunicativa, perdón, cierto, Juan, como una razón a la que llegamos de forma intersubjetiva y en constante debate. Yo creo que la idea que nos propone Carmen, la idea del vino como hilo conductor para la filosofía, también nos permite enfocar esta razón comunicativa de alguna forma diciendo que compartir una copa de vino con las personas con las que queremos debatir quizás es la mejor manera
ya no solo de disfrutar el vino, sino también de disfrutar el debate, y con esto lo dejo aquí. Muy bien. Gonzalo, minuto de Bueno, gloria. yo solo diría que la entrevista me ha resultado un trago enormemente agradable y dulce. Y en todo caso, a nuestra protagonista le preguntaría, veo que es una mujer muy optimista, pero aún así le preguntaría si considera en la situación actual el pensamiento y la sociedad, si la botella la ve medio llena o medio vacía. Y yo con esto, sencillamente, darle las gracias y esperamos volver a tenerle en próximas ediciones, que en todo caso también me gustaría que pudiese volver a repetir cuáles son las coordenadas para conseguir su libro. De acuerdo. ¿Lo hago ahora o espero los siguientes minutos de gloria, Miguel? Yo creo que mejor, como vas a terminar tú, vale. Vas a tener la oportunidad de decir todo lo que quieras al final. De acuerdo. Si quiere, José Carlos, un minuto de gloria. Sí, bueno, como mi film segundos, para que no se note mucho, voy a dedicarle este momento también a darle las gracias a Carmen por venir y por contarnos tan bien lo que ha escrito y por dejarnos si no la miel en los labios y ganas de llevarnos ese libro a la boca. Muy bien. ¿Y Juan, un minuto de gloria? Pues yo agradecerle a Carmen este tiempo que nos ha dedicado y felicitarle por su labor de llevar la filosofía a la calle, que yo en defensa del ciudadano medio que no tiene el más mínimo interés en la filosofía, he de decir que le entiendo. O sea, yo si fuera a un congreso de fenomenología o en la interpretación de la teoría queer del planteamiento heideggeriano del ser, tampoco querría saber nada de la filosofía. Entonces, gracias, y por ese camino haremos algo. Por el de la teoría queer y Heidegger, no. Pues yo en mi minuto rápidamente me he quedado con ganas de intervenir cuando habéis hablado de la educación. A mí me parece la parte más interesante porque a todos nos va el futuro en ello. Y solamente decir, como en otras ocasiones, que para mí no hay nada inocente y que es algo programado. Y por supuesto que hay utilitarismo en que la filosofía no se estudie. Y es que la filosofía es muy peligrosa porque consiste en enseñar a pensar. Y justamente nuestro sistema educativo está construido para que las personas no aprendan a pensar y no se les ocurra tener un pensamiento autónomo. Me recuerda siempre a esa escena de Oliver Twist en que se revelan los niños huérfanos porque un día se han confundido y les han puesto un poco de carne en la sopa, y el jefe del orfanato dice: ¿lo veis? Os dije que no había que darles carne, se vuelven locos. Pues con la filosofía y las humanidades en general pasa lo mismo. Si les pones mucho la sopa, los niños se vuelven locos. Y por mi parte nada más, como decía Rajoy, viva el vino. Y le dejamos a Carmen que termine su minuto de gloria y nos diga dónde podemos hacernos con el libro. Muchísimas gracias, Miguel, Gonzalo, José Carlos, Pablo y Juan. Me he sentido muy a gusto con vosotros. Ha sido... Lo único que he echado de menos es que no hemos podido compartir esa copa de vino juntos. Pero bueno, seguro que ya tendremos oportunidad cuando esto vaya un poquito mejor. Que contestando a Gonzalo, yo siempre veo la botella medio llena y si no la volvemos a llenar. Soy muy optimista. Y respecto a la filosofía y al vino, me parece que hacen una pareja estupenda porque nos ayudan a pensar mejor y necesitamos pensar mejor para tener una vida saludable. Y ya sabemos que el consumo responsable, como Miguel nos ha recordado una y otra vez, es fundamental, y la filosofía también de forma responsable es muy útil. Y solo deciros que mi libro lo podéis conseguir si me escribís un correo a librosparapensarmejor@gmail.com, contactáis conmigo y ya vemos cómo os puedo facilitar el libro, que para mí la autoedición es convicción, así que no lo vais a encontrar en ningún sitio, vais a tener que quedar conmigo o ya vemos la manera de que lo consigáis. Y muchísimas gracias por haberme invitado, he estado muy a gusto. Gracias a ti. Gracias a ti, Carmen. El placer es mutuo. Muchas gracias.
Eso, Pues ya sabéis si has todos estado a gusto a escribir. como entrevistadores, es fallo nuestro. Muy bien, pues si nadie tiene nada más que añadir, lo dejamos y vamos abriendo la botella de vino que tenemos guardada. Venga, nos vemos. O chicos. el mosto, como decía Gonzalo. Brindo por ello. Buena semana a todos. Gracias, Buena buena semana. Hasta luego. Igualmente, Chao, cuidaros. gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.